Vacunas por millones. Contrataron 86,000 y llegaron 8,000. Y nos dijimos, siquiera eso. No, no, no. Esto no es para el pueblo. Esto es para esa gente. Esto es para los pelucones. Aquí claramente podemos entender cuál es la correlación de fuerzas y quiénes nos gobiernan. Nos gobierna una cúpula que sin ganar elecciones se encaramó en los ministerios, auspiciados por quien perdió las elecciones, y que hoy dice que el gobierno es el que ha dado un giro. Él se mantiene en su posición neoliberal, explotadora, y hasta a la Virgen del Panecillo le quiere hacer girar. Es el mismo banquero que ahora nos dice que hablar de minería es sacar el poquito oro que hay en los celulares, disque, para que nos quedemos sin comunicaciones. ¡Qué ignorancia! Es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. Por manera que este es un tema que al país le duele profundamente. En esta asamblea encontramos una franca indignación por lo que nos está ocurriendo. Una pandemia criminal que arrasó con todo, que rompió todas las planificaciones y que nos obligó a vivir de otra manera. Una pandemia que por la indolencia de aquel modelo exitoso alcanzaron a abrir una fosa común para depositar en cartones cadáveres anónimos. Una pandemia que con indignación sirvió de pretexto para pagar puntualmente a los tenedores de bonos y con premio por un monto de 2,000 millones de dólares, mientras no teníamos insumos, implementos, medicinas, y más bien se despidió a los funcionarios, servidores públicos de la salud pública. Esta es la pandemia del neoliberalismo indolente. Esto nos está ocurriendo. Por esto, señor presidente, permítame morigerar este escenario tan candente y doloroso con una disquisición que amerita la fecha. Hoy se cumplen 20 años de la declaratoria de la ciudad de San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Saludamos con respeto, con emoción, esa importante designación que lo ha asumido el pueblo del hermano cantón Cañar de la provincia del mismo nombre para procurar, con la limitación de sus recursos y la negación de sus asignaciones, llevar adelante actividades tan importantes como el turismo sostenible y otras actividades conexas a través de sus organismos autónomos descentralizados. Dejamos sentado nuestro respetuoso saludo por esta especial ocasión. Y volviendo al tema, no nos olvidemos que es el mismo ministro que acusó a los médicos, enfermeras y afines de haber llevado la pandemia a los hospitales.
de haber contagiado en los hospitales, que dizque llevaron de sus casas, desvirtuando aquella hermosa acción que desempeñaron en la primera línea, como el único consuelo que tuvo el pueblo frente a esta pandemia brutal. Es el mismo ministro que mandó a callar a un migrante por haberse preocupado de su país desde España. Señor ministro, los migrantes salvaron a la patria y a las familias ecuatorianas, porque mientras sus amigos, los banqueros, se mandaron a cambiar con 8.500 millones de dólares que atracaron al pueblo en el feriado bancario, los migrantes enviaban mensualmente sus generosas remesas, que lo obtenían con sangre, sudor y lágrimas, allende las fronteras, lejos de su familia, lejos de la patria que le expulsó por el delito de la pobreza. Y los migrantes tienen todo el derecho de velar por sus familiares, por los que quedaron, por sus hijos, y por ese nexo que aún se mantiene mientras hay la paradoja de los bancos privados que quebraron intencionalmente y banqueros multimillonarios. Esa es la realidad. Y a ese migrante le mandó a callar el ministro de Salud Pública para que no se preocupe ni se interese por los problemas de salud del pueblo del Ecuador. No hay quien le defienda al ministro. El señor defensor del pueblo también exige su destitución inmediata. Nosotros decimos que acogemos esa idea de la destitución inmediata, sin perjuicio del juicio político, para que se establezca su responsabilidad administrativa, civil y hasta penal. Porque destinar un recurso del Estado, como es el dinero para la adquisición de las vacunas, y orientarle a su antojo a quienes son de su preferencia, sus familiares, agnados, cognados, panas, cúpulas, compadres. Esa no es una política pública, señor ministro de Salud. Esa es una forma discriminatoria de mostrarnos que una pequeña cúpula intenta gobernar en su beneficio hasta en el momento de dolor de una pandemia. Nos duele profundamente este hecho. Y si algún tema iba a provocar la unanimidad en esta asamblea, es este, que nos ha producido y provocado una justa indignación. Por esto es que valió la pena, señor presidente, tratar el tema como segundo punto. Obtener una resolución que recoja el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que exige la inmediata destitución de este mal funcionario público, de este mal servidor, que ha hecho todo lo posible por no responder a su órgano de control político como es la legislatura, los temas de los carnets para la discapacidad que se entregaron como boletos de circo entre los panas, entre los amigos, y que además el señor ministro se ha negado tosudamente a asistir a la comisión especializada permanente de biodiversidad que le espera desde hace 2 o 3 meses y que no acude en una actitud de franco desacato. Todo esto se suma para pedir su inmediata destitución, y repito, sin perjuicio del juicio político que debe implementarse de inmediato con mucha seriedad,
con todos los temas pendientes. Adicionalmente, el ministro de Economía y Finanzas tiene que responder porque hay prioridades como esas de seguir sirviendo a la deuda externa, por ser como son de la gallada de los banqueros, en vez de atender con prioridad la salud pública de un país enfermo, no solamente de la pandemia, sino de tanta injusticia que ojalá y en pocos días termine y que el país recupere su estado de bienestar, su summa causa. Queridos compatriotas, vivimos momentos realmente decisivos. Está en nuestras manos. Nuestra voluntad puede cambiar la suerte del país para que de una vez por todas estas cúpulas, estos grupos de pelucones, de una vez se desalienten, que esta no es su hacienda, ni es una cuenta de ningún banco. Es un país libre y soberano, dispuesto a recuperar una patria para todos y para todas. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Cárdenas. Tiene la palabra la asambleísta Alexandra Ramón.